Ahí está. Bueno, siempre hacemos así. Primero es preguntas sobre el examen, metodología, no sé qué, si las hay, si no pasamos largo. Después preguntas que ustedes tengan, y si se terminan las preguntas o no hay preguntas, pasamos a hacer algún examen o algo que ustedes quieran resolver y que yo voy compartiendo pantalla y lo vamos contestando entre todos. Preguntas sobre el examen. Ya sé, la pregunta puede ser horario. Bien. Sí. Recién vi, y hasta esta mañana había como 27 anotados, y la gente va descendiendo, en vez de ir incrementando. En este momento hay 20. De todas maneras, y en función de la experiencia del llamado anterior, lo que voy a hacer es dividirlos en 2 aulas y hacer más o menos simultáneo el examen. Aunque sean menos, no importa, porque no estaban todas las compus habilitadas, había compus que no andaban. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a hacer un horario a las 5, de 5 a 7, y otro horario de 7 a 9. Entonces 1 hora la van a compartir. Pero no importa, porque están las 2 aulas uno al lado del otro, yo no tengo que estar controlando que se copien, porque no se puede copiar. Así que vamos a hacer así, ¿sí? Voy a hacer un horario a las 5, de 5 a 7, y otro horario a las 7 para terminar a las 9. ¿Está bien lo que estoy pensando? No. Uno de 5 a 7 y otro de 6 a 8. Ahí está. Uno de 5 a 7 y otro de 6 a 8. Así a las 8 todo el mundo está en su casa. Porque también en el llamado anterior todo el mundo quería el horario temprano. Así que... Claro. Y pongo, no sé, si siguen siendo 20, pongo 12 y 12, 3 y 13, ya sé que no da 20, es por si, nada, más o menos para que sean. El otro día había computadoras bien en orden, eran 13, 14 las que estaban bien, así que bueno. En el edificio. ¿Eso después nos asignás vos, Gaby, o nosotros elegimos más cerca de la fecha? Ustedes eligen. El día previo al examen, o sea, mañana es el último día para anotarse, así que el jueves a las 8 de la mañana yo ya les abriría la opción de inscribirse en alguno de los dos. En ahí por Eva, como siempre, en la consulta. Y bueno, saben que es exam.net, saben que es con todo el material, saben que va a ser las mismas consignas, no los mismos casos, pero las mismas consignas que el llamado anterior. Generalmente en el turno uso las mismas consignas. Eso te iba a preguntar, Gaby, ¿con material? Siempre. Sí, con material. Sí. Y traten de hacer sí o sí, entonces, por el tipo de consigna, digo, el del llamado anterior, porque no, el enunciado de la consigna no lo voy a variar. Si el caso, si las preguntas, obviamente, no pueden ser el mismo. Bueno. ¿Algo más del examen? Preguntas. Empiecen. Gaby, ¿te puedo preguntar del Dale. examen que me acabaste de corregir? Dale. Porque vos me has marcado 2 cosas sobre la función sumativa. Dice, permite al docente... Acá, mira, Anita, lo pongo. Lo busco y lo pongo. Ah, bueno, dale. Espera que estaba por ahí, decía Anita. Ahí lo busco, ¿no? Así lo vemos todos. ¿Por qué no me aparece? No me aparece por fecha. Ah, está. Anitra. Es que es Anitra, te había puesto. He inventado el nombre. Hay que esperar que abra. Estás perdonada por haber corregido ese examen en 5 minutos. Es que yo me conozco la respuesta de memoria, entonces yo ya veo para dónde van, si van o no van. Es rápido. Ahí. ¿Lo están viendo? ¿Cuál, Anita, es la que tenías duda?
En lo que está marcado en rojo, creo que es el 2.1. Este. Sí. Bien, vamos a poner un tiempo y espacio, digamos, en contexto. La pregunta es, para el modelo de evaluación centrado en el proceso, la función sumativa de la evaluación permite al docente. Esto está todo bien. Y acá, ¿cuál es tu duda acá? O sea, verificar que los alumnos tengan prerequisitos necesarios para posteriores aprendizajes. Yo lo relacioné como que hayan alcanzado una primera meta para ir hacia una segunda meta. Entonces, Ajá. en ese sentido, me pareció correcto esa afirmación. ¿Y para qué a un docente le servirá? O sea, ¿cuál sería la información válida ahí? O sea, ¿qué información te aporta que un alumno entendió un tema y lo aprobó? Ustedes, supongan, yo. Actividad 1, que era, creo, relacionada con la función, con los modelos de evaluación en didáctica. Modelo de evaluación, hacen la actividad quincenal y está todo bien, entendido, fantástico. ¿Qué información me da a mí sobre lo que a ustedes les va a pasar en la próxima unidad cuando empecemos con función formativa? La diagnóstica. Sí, se usa después una función diagnóstica en su defecto. Pero después tendré que armar una actividad en función diagnóstica, pero yo digo... Digamos, que vayamos a aplicarlo, sí o sí, o que lo vayamos a relacionar. Nada implica. O sea, que ustedes o que cualquier persona haya aprendido que 2 más 2 es 4, no implica en absoluto que vaya a entender que 2 más 3 es 6. No, que 2 más 3 es 5, ¿ven? No lo pueden entender. Ojo ahí que esto está siendo registrado. Sí, ojo que está siendo grabado. Nada, no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos anticiparnos, prever, diagnosticar, adivinar, proyectar, profetizar lo que va a pasar con el aprendizaje del alumno en el próximo minuto. Justamente por esto de la subjetividad que es individual y propio de cada alumno. Está bien. Entonces, digo porque a mí me pasa permanentemente, es más, por ahí, digamos, hay alumnos que vienen mal, ponele, ¿no? Que vienen mal. Un día, ¡tuc! Brillante, arrancaron, ¡tuc! Y al revés también. O sea, no, sí. O al revés también, que sí, bueno, generalmente responden bien, un día tienen algo así, vos decís, ¿qué pasó acá? Y si vos como docente te extrañás o te complica ese cambio, es que no entendiste nada. Es que no entendiste que el proceso es subjetivo y que frente a cada nuevo contenido, la cognición del alumno se comporta de una manera interestructurante. Porque si uno entiende las cosas al revés, y uno cree que ya el alumno se comporta como que tiene... ¿Vieron el famoso libreteo en donde los docentes agarran, con un examen final, agarran la libreta y van viendo qué tal el alumno? Es porque creen que un alumno es como una cosa así uniforme, que siempre tiene respuestas parejitas frente a todos los contenidos. Pero no están teniendo en cuenta que el aprendizaje es una interacción entre la subjetividad y el contenido. Entonces hay contenidos que te van a resultar más significativos, contenidos que te van a resultar menos, contenidos que te agarran de una forma, contenidos que te agarran de otra, y no hay ninguna posibilidad de que yo, a partir de un dato previo, anterior, pueda pronosticar o pueda tomar alguna decisión sobre cómo se va a comportar el alumno en el futuro. Y el futuro es mañana, dentro de un rato. Y es así. O sea, hay cosas que son de la realidad, que la teoría está maravillosa, pero la verdad ocurre así. Ustedes corrigen de un mismo alumno 200 producciones y ustedes ven que en cada producción el alumno es diferente. Y no pueden basarse en lo que pasó antes. Bien. ¿Se entendió? Sí, perfecto. La otra, Anita, ¿entendiste por qué tampoco? Porque me parece que está más relacionada a la función formativa. Exacto. Aquí, digamos que la autoevaluación docente o la evaluación de la práctica del docente es una consecuencia de la evaluación del aprendizaje del alumno. El modelo de evaluación centrado en el proceso es en el proceso de aprendizaje. O sea que no es
su objetivo primordial evaluar la docencia, evaluar la tarea del docente. Pero un docente que está utilizando el modelo de evaluación centrado en el proceso y recoge información y se da cuenta que hay cosas de sus prácticas que tiene que rectificar, las tiene que rectificar, porque si no es incoherente. Pero no la rectifica desde la función sumativa, la rectifica desde la función formativa, aunque la información la haya recogido en una instancia en función sumativa. Es decir, yo recojo información sobre mi práctica docente a partir de errores masivos que cometen los alumnos, y entonces recojo esa información, pero la uso en función formativa. Es como cuando yo, usando la función sumativa de manera planificada, voy a ver la producción del alumno y encuentro que hay errores. Bueno, yo había planificado de la función sumativa, ok, pero la uso desde la función formativa, porque lo que voy a hacer es corregir errores. Bueno, es lo mismo con la práctica docente. Yo planifico la instancia para el alumno en función sumativa, pero veo que hay un error mío. Bueno, la uso en función formativa. ¿Se entendió? Bien. Sí, perfecto. Acá había algo más para ver. No, eso está ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta o quieren alguna duda de algo que corregí hoy y Profe, quiere que lo no, veamos? Sí, el Guille. examen del segundo tema de julio, que digamos directamente no me salió del ejercicio entero. Vamos, a ver. Espera que lo busco y lo abro. Gaby, lo que me parece a veces confuso con los enunciados, pero capaz que es una percepción personal, es cuando dice identifique las distintas funciones de evaluación e indique si están correctamente usadas o no. Sí, por eso es... Porque, sí. porque la mayoría de los casos están mal utilizados, pero bueno, identificarlo y catalogarlo bajo lo que debería ser, ¿o no? Verá, porque Anita, mientras vos hablás, yo estoy buscando el de Guille y no te contesto. Guille, ¿es el tema 2? ¿Qué necesitas? Sí, el tema 2. Sí. Anita, ahí voy. Primero, admito, sí, ahí está. Admito que basada en la experiencia, hablando recién de esto, ¿no? de cómo el docente tiene que aprender, en mi experiencia con otros exámenes, si ustedes ven, el examen del llamado anterior es súper puntual y súper específico en lo que pide. O sea, te pide desde la planificación, si está bien utilizada la función, desde cómo se recoge la información, desde cómo se usa la información, está como mucho más puntual, porque me parecía que lo que costaba justamente en los exámenes más abiertos era que los alumnos, ustedes, identificaran a qué proceso, que ahora esto lo voy a repasar un ratito, a qué momento de todo el proceso del diseño, implementación, uso de una instancia de evaluación yo me estaba refiriendo. Por eso estas consignas que usé en el llamado anterior, que me gustaron, me sirvieron, si bien hay 2 o 3 cositas que para ustedes voy a ajustar, pero me sirvieron y me parecieron que me mostraron lo que yo necesitaba recoger, eran mejores. Ya que estamos, voy a repasar un poquitito cuáles son los diferentes elementos que... Esto estaba en la consulta anterior, pero vamos a volver a ver. ¿Cuáles son los diferentes elementos, momentos y cuestiones que yo analizo cuando analizo el uso de una función? ¿Sí? Porque ustedes saben que partiendo del concepto de evaluación, de qué significa evaluar, evaluar significa recoger información, analizarla, valorarla y tomar una decisión. En recoger esa información, tengo 2 cosas que analizar. Y depende de la función que yo esté considerando, estas cosas van a ser diferentes. Primero, cosa 1, recoger información ¿cuándo? El momento. Ustedes saben que en función diagnóstica tengo que recoger información al inicio de algo, cuando estoy empezando algo, no antes del inicio. Ese es un error que encontré varias veces. No es antes de que empiece la secuencia didáctica, es cuando empieza. ¿Por qué?
Porque si es antes de que empiece la secuencia didáctica, es porque yo todavía no empecé a trabajar con los nuevos contenidos. Y si yo no empecé a trabajar con los nuevos contenidos, ¿cómo va a ser el alumno para vincular, para hacer una preconcepción, para intentar comprender algo nuevo si no hay nada nuevo que comprender? Entonces es al inicio y no antes del inicio. Entonces, el cuándo. Y también en el aspecto de recoger información, tengo que ver el instrumento, el tipo de actividad, la tarea que le estoy asignando al alumno, que tenga el suficiente o el necesario valor didáctico dependiendo de la función. Alto valor didáctico tiene que tener siempre. O sea, no es que solamente en función formativa. Yo porque utilicé justo la unidad de función formativa para explicar valor didáctico de la actividad. Pero la actividad en función sumativa también, y la actividad en función diagnóstica también. Va a tener que tener el valor, tiene valor didáctico una actividad cuando me permite recoger la información que necesito recoger. Entonces, valor didáctico y momento en recoger información. Registrarla o sistematizarla y valorarla. Tiene que ver con todo el proceso de análisis de qué información recoge el docente cuando ya los alumnos realizaron la actividad y el docente se encuentra con la información. Que ahí hay millones de maneras de articular, porque puede ser que esta sea una actividad que se haga de manera sincrónica y oral, entonces asigno la actividad y los alumnos inmediatamente me proporcionan la información, puede ser asincrónica y con entrega, o sea, eso no importa. El punto es que, ¿qué tipo de información recoge? ¿A qué le da bolilla el docente? ¿A qué? Bueno, en función diagnóstica tiene que recoger información sobre saberes previos. Y aquí otra cosa que fui viendo por ahí. Saberes previos y vinculaciones son sinónimos, son la misma cosa. Porque no es que el alumno tiene ciertos saberes, y esos saberes son los saberes previos, y que a esos los vincula con el nuevo saber. No, 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 no. Los saberes que el alumno tiene son saberes adquiridos y que no le interesan para nada a la función diagnóstica. Porque no son saberes que esté usando el alumno para comprender lo nuevo. Son saberes que tiene. ¿Cuántos millones de saberes tienen ustedes ahora? Millones. Ahora, ¿cuáles de todos los saberes que ustedes tienen la cabeza utiliza para intentar comprender lo nuevo que le estoy explicando al alumno? Bueno, esos son los saberes previos. Los que efectivamente hacen la vinculación. Por eso, vinculación y saber previo es lo mismo, porque no podría haber un saber previo sin vinculación, y la vinculación es lo que hace que haya un saber previo. ¿Ok? Bien. Ahora, ese saber previo tiene dos fuentes, los saberes que se adquieren por sociabilización y los que se adquieren sistemáticamente en la escolarización, y dos tipos, obstáculos cognitivos, conceptos base. Tanto obstáculos cognitivos como conceptos bases pueden venir de las dos fuentes. Los conceptos bases pueden venir de la socialización y pueden venir de la escolarización, y los obstáculos cognitivos pueden venir de la escolarización y pueden venir de la socialización. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que tiene que buscar el docente ahí. En el qué busca, en el qué tipo de información recoge, esas son las respuestas posibles. Si va a ser en función formativa, tiene que recoger errores, desvíos, estancamientos. Si va a ser en función sumativa, resultados, saberes adquiridos, aprendizajes logrados, objetivos cumplidos. Eso es qué recoge. Y la última etapa de todo el circuito de la evaluación es ¿para qué los usa? Entonces, función diagnóstica, ¿para qué los usa? Para explicar, para dar el tema, para desarrollar los contenidos, porque va a usar esa información que aporta el alumno para usar esas palabras, esos ejemplos, para explicar lo que tiene que... Van a ser
las palabras que use el alumno van a ser las palabras que va a usar el docente para desarrollar el contenido. En función formativa, ¿qué va a hacer? Corregir, trabajar sobre el error, repreguntar, ayudar al alumno a entender por qué se equivocó. Desde la función sumativa, ¿qué va a hacer? Marcar el error, porque no significa que no trabaja con el error en la función sumativa. Lo que pasa es que no lo corrige, solo lo marca. Y marcar los aciertos para, contando, por eso los criterios de evaluación sumativa son cuantitativos, porque cuentan aciertos y errores, contando llegar a una calificación. Calificación que puede ser numérica o conceptual. Si es numérica se llama nota, si es conceptual será aprobado, no aprobado, bueno, muy bueno, todo eso. Bien. Aquí traté todo lo que estuve viendo esta tarde. ¿Algo de todo esto hace ruido? A mí, Gaby. Dale, Guille. Dale, Yo en la práctica no termino de entender, digamos, en los casos, por ejemplo, no me termino de dar cuenta de la función diagnóstica. Sí. Porque entendí que es antes del inicio, pero me confunde el tema de compartir los contenidos o no. Eso es lo que me confunde. No es antes del inicio, es en el inicio. inicio. Perdón. En el inicio, pero, o sea, yo no, por ejemplo, tengo que arrancar, no sé, tomo mi caso de práctica. Sí. Se me va todo el tiempo internet, va y vuelve. Así que ustedes cuando ven que me frisé, esperen que ya vuelvo. Decime de nuevo, Guille, perdón. Que, digamos, yo no termino de entender o de darme cuenta en los casos. Porque, por ejemplo, yo que di responsabilidad civil extracontractual en internacional, por ejemplo, quiero relacionarlo con responsabilidad civil extracontractual de daños, por ejemplo. Sí. Antes de iniciar la clase o al inicio de la clase les doy una actividad, por ejemplo, Tu problema antes de es que lo compartir querés los contenidos. relacionar. Tu problema es que vos definís lo que querés relacionar, Guille. Ese es el problema. ¿Por qué querés definir lo que querés relacionar? Vos tenés que trabajar con el nuevo tema. ¿Cuál era el tema? Daños internacional, ¿cómo es? ¿Cómo se llama el nuevo Sí, tema? responsabilidad civil. Responsabilidad civil internacional. Dale 5, 6, 7 casos interesantes, motivantes, que ocurren de verdad, en lo posible que estén en los medios y que sean súper resonantes, y qué sé yo, y que sean los alumnos con lo que puedan, con lo que tengan, con lo que supongan, los resuelvan. Bien. Después de que eso ocurre, a medida que ellos te van dando las resoluciones, todo lo que ellos digan te va a dar pie para explicar. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué era lo que...? Sí, Adrián. O sea, sería, complementando la pregunta de Guille, que yo también tenía la misma duda, sería como, digamos, si yo estuviera ya empezada la función formativa y les tiro una actividad digamos, de ese tema que le estoy dando, pero se lo doy al principio. Dale, sin sí. haberle explicado nada. Sí, tal cual. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que esa actividad tiene que ser sin vocabulario técnico. Ya en la función formativa sí le pones vocabulario técnico, por lo que querés ver si entendieron, incluido el vocabulario, ¿no? No puede ser técnico, o sea, tiene que ser algo que los alumnos, que cualquiera puede resolver. Lo que pasa es que tus alumnos, tanto los tuyos, Adri, como los de Guille, que ya vienen de una carrera, van a tener mucho más elementos que si me los dan a mí. Pero cuando ustedes arman la actividad, tienen que pensarla como para que la pueda resolver cualquiera. Cualquier persona. ¿Qué diría una persona cualquiera de la calle frente a esto? Aunque tiren fruta y verdura, porque la idea es que tiren fruta y verdura, porque la fruta y la verdura son los obstáculos cognitivos. Entonces, cuando tiran fruta y verdura, ustedes aprovechan para decir, bueno, a ver, ¿y esto por qué? ¿Y por qué lo harías así? A ver, ¿y qué principio, estoy inventando cualquiera, en qué principio del derecho te estás apoyando para decir esto? Si yo soy juez y te digo tal cosa, a ver, ¿vos qué dirías? O sea, y en este juego de ¿por qué dijiste esto? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué otra cosa se te ocurre? Porque por lo que yo te estoy diciendo no funciona.
esto de dónde viene, si pensamos en tal cosa, eso es aplicable a lo que vos decís, pero estoy jugando, comillas jugando, porque no es que lo estoy agarrando para el churrete, me lo estoy tomando re en serio lo que dicen los alumnos, estoy jugando con lo que el alumno realmente piensa sobre eso que yo le voy a enseñar. Porque nosotros, perdón, nosotros partimos de una concepción muy, pero muy heteroestructurante, pensando que lo que yo le voy a enseñar al alumno es absolutamente nuevo, porque nunca lo leyó, porque nunca lo estudió, porque nunca pasó por esta materia. Y eso no es verdad. Los alumnos todos tenemos un montón de saberes a lo largo de toda nuestra vida que están necesariamente relacionados con eso que vamos a aprender, porque de otro modo no aprenderíamos. Y esto está estudiado, o sea, no es algo que es opinable, y que es una cuestión de moda, y que mañana a los pedagogos se les va a ocurrir decir otra cosa. Está estudiado que nadie entiende algo si no lo puede vincular con algo que ya sabe. Pero esa vinculación no la puede forzar el docente, no la puede elegir el docente. Ojalá pudiéramos. Estaría facilísimo que uno abriera la cabeza del alumno, agarrara un cablecito, se lo uniera con el otro cablecito y estuviera al puente. No ocurre. Cele, ¿qué ibas a decir? No, dos cosas. Sí. A mí me costaba también la función diagnóstica, pero les tiro un tip porque me sirvió. Yo me fumé, perdón Gaby, pero toda la clase de consulta que hicieron la última vez, porque era todo de función diagnóstica. Sí. Y básicamente lo que entendimos es que primero nadie la usa. O sea, o nadie la usa bien, porque lo que entendimos es que, por ejemplo, a hablar de un diagnóstico, que en definitiva cuando te dicen, hola, ¿qué tal? Hagan este diagnóstico para saber los saberes, no son los previos, son los adquiridos en el año pasado, sigue siendo una evaluación, una instancia de evaluación en función sumativa, porque el tipo, o a lo sumo, ponele, si quieren algo, formativa, pero no es diagnóstica. A mí me sirvió mucho eso, lo que hablaron, digamos, por las dudas lo digo, por lo que hablaron en la grabación, en la clase de consulta pasada, por si a alguien le sirve. Fue larga, pero por lo menos, no sé, Gaby, no vi lo que me corregiste, pero me mandaste muy bien, así que creo que me fue bien. Qué feo, Okay, qué feo y yo que hice... esto, porque tengo una observación. No, es que sigo trabajando, aunque no te... O sea, me siguen haciendo pings mientras estoy acá. Típica alumna que, como le dije que estaba bien, ni la ve. No, es que sí, sí lo vi, pero viste a la hora que te mandé, los exámenes, porque ayer también tuve examen en la facu. Les quiero compartir, no sé, Gaby, si puedo en un segundo. Yo hice un cuadrito en base a eso y a lo que vos vas diciendo. Si les viene bien, se lo mando a todos. Gaby, vos silenciás tu celu, ¿no? De noche, porque ahora veo que yo le mando como a las 12 de la noche. Vos lo silenciás por la duda, para que no hacernos quedar como unas desubicadas. No lo silencio, la verdad que no. Yo no tengo otro horario. Yo no creo que nadie esté más después de las 12 de la noche. Yo me acuesto 12 y media. Y a las 5:30, 6 estoy levantada, así que es muy poco el tiempo en que... Claro, porque si no, no te dan las horas, hombre, Gaby, para corregir, trabajar. Miren, yo hice esto, pero no sé si les sirve. Si quieren, lo revisamos y lo mando. O sea, yo estaba haciendo uno muy parecido, pero está mucho mejor el tuyo. Es más, no lo tengo terminado. Por eso, si quieren lo revisamos y se lo mando a todos, que de hecho... Por eso, pero primero revisemos que esté bien porque no quiero pasar algo que esté mal. O sea, ¿qué info que pretende recoger? La función diagnóstica, saberes previos, vinculación efectiva del alumno entre lo que sabe y los nuevos conceptos enunciados que les voy a enseñar, diferente de saberes adquiridos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en todos los ejemplos que vimos dando vueltas, siempre Gaby pone esa trampita de el profesor en la función diagnóstica quiere saber qué saberes son los adquiridos, y en realidad no tiene nada que ver, o sea, es básicamente ver qué es lo que está en la cabeza del alumno relacionado con este tema que doy. Y una diferencia en realidad, Guille, por ahí que a mí me sirvió también, o sea, no tiene nada que ver, digamos que una cosa es que el profesor lo que tiene que hacer es tirar el tema, pero no lo va a desarrollar como en la función formativa, pero sí tiene que hablar de algo, porque si no, ¿cómo vincula ese saber? Sí, ahí, interrupción. Sí. No es hablar del tema, es proponer una actividad. Proponer, tal cual. Pero no, cuando está el verbo desarrollar, no va, porque en realidad el desarrollar es en la función formativa. Pero lo que estás diciendo se conecta con algo que también detecté por ahí, que es que si yo empiezo a desarrollar el tema, y no hago ninguna actividad, los alumnos igual utilizan sus saberes previos. Porque igual, al escucharme,
al escucharme, van intentando entender, y al intentar entender, van a ir vinculando eso que yo le estoy diciendo con lo que ellos creen que es conocido. Entonces, lo que pasa es que está mal. ¿Por qué está mal? Digamos, lo que no ocurre ahí es que no se está haciendo visible el saber previo, y el docente no puede trabajar con eso. No pasa nada, porque muchas veces trabajamos sin utilizar la función diagnóstica, millones de veces. Eso no implica que el alumno no haga puentes cognitivos, no vincule y no tenga obstáculos cognitivos. Sí. Tal cual, eso lo dijiste la otra clase también, que lo anoté. O sea, los alumnos siempre utilizan sus saberes previos, independientemente que el docente realice o no una actividad en función diagnóstica para poder conocer cuáles son estos saberes previos, vinculaciones de los mismos contenidos. Sí. Eso también lo puse. Sí. Ok, pero termino esto por si a alguien le sirve. Entonces yo puse, ¿qué info pretende recoger? ¿Saber previo? Ahí, Esto está ok. enunciados creo que puede llevar error, Cele, al resto. Ok, vos sí lo lo borro. entendés, pero enunciados Sí, porque por ahí- parecería que yo tiro el tema, y no. Si tiro el tema, Ok. no estoy utilizando la función diagnóstica. Perfecto. Por eso quería, si a esto les sirve y quieren trabajar sobre esto, se los comparto, pero no quería compartir algo que esté mal. Después puse función formativa, Sí. desvíos o posibles errores para poder corregirlos luego, y después Sí. conceptos que saben o no saben, punto. Ya está, El no tengo que punto saber que nada. sería poner Nada más, o sea, algo eso. así, Sí. sin intentar corregirlos. Algo así. Sin Porque para vos es claro el punto, pero para el resto no sé. Por eso, listo. Quería, ok, ¿cuándo? Al Miren, inicio de la acá, secuencia ¿alguna didáctica. duda? El resto, Ah, porque sí, Cele, la que lo hizo, lo entiende, pero el resto, Sí. ok. Cele, seguí. Listo. ¿Cuándo? Perfecto. Al inicio de la secuencia didáctica, y si quieren acá le podemos poner, como dijeron bien, y luego de presentar. Es el verbo. No, pone y en una actividad. Y en una. En una actividad. Porque si no, no Perfecto. estás utilizando la función diagnóstica. Tiene que haber una actividad. Ahí está. O sea, si no, no evalúo yo. ¿Los alumnos usan sus saberes? Sí. ¿Yo los evalúo? No. Okay. Después, bueno, esta es más fácil cuando durante el proceso de enseñanza y luego de haber compartido contenidos. Ay, qué vergüenza, esto lo puse. A ver, lo escribí rápido. Averiguar. Pero ¿Qué entonces, es lo que... entonces ahí quiero hacer una distinción. En vez de cuándo, momento, pone cuándo debo planificarla. Porque la función formativa y la función diagnóstica la puedo usar en cualquier momento. No solamente durante el proceso No, de es que enseñanza. Acá está. Perdón, Gaby, nos fuimos. O sea, se te fue. Ah, Vamos de nuevo. listo. Que te decía Perdón. que ahí, no, yo se me va todo el tiempo la conexión, no sé qué me pasa. Capaz que si sacás la cámara es mejor. Sabemos Dale. que estás ahí, no te preocupes. Saben que estoy- Porque te va a venir mejor para tu conexión. Esperen que ahí voy, listo. Se fue la cámara, sí. Les decía que el cuándo pone ahí en realidad cuándo debo planificarla. ¿Cuándo debo planificarla? Porque usarla la puedo utilizar en cualquier momento. La función formativa la planifico, sí, durante el proceso de enseñanza. ¿Por qué? Porque supongo que los aprendizajes están en proceso. Pero por ahí yo planifico una instancia en función sumativa y detecto errores, y mi obligación es darme cuenta que ese aprendizaje que yo presumí que estaba en resultado está en proceso, y por lo tanto tengo que corregirlo. A pesar de haber utilizado desde la planificación la función sumativa, tengo que corregirlo. Ahí volvió. Hablando de la función diagnóstica, y de hecho hay una chica que no sé si aprobó, espero que sí, porque si esa chica no aprobó me tiro por el balcón. La que se sabía desde qué archivo había sacado. Sí, hizo todo el cuestionario de preguntas y ahí iban trabajando cada uno de los... Sí, aprobó. Sí, aprobó. Estamos salvados. A ver, no sé qué sacó, pero aprobó. Sí, no puedo decir qué sacó, pero aprobó. No importa. Nos ponemos contentas por ella, porque yo digo, esta piba encima que sabe todo, nos hizo... ¿Cuántos eran? 4, 3, no sé.
Ok, perdón, Gaby, estabas. ¿Cuándo debe planificarla? Momento. Y entre Ahí está. paréntesis pongo usarla, puede ser en Ok, cualquier momento. perfecto. Hasta ahí te escuché. Pero Entonces, espera, la función. lo pusiste en acá, que es para todas. Puede usarla en cualquier momento, no es para diagnóstica formativa y sumativa, solo para diagnóstica y formativa. Ok, entonces, esto, control X. Re arbitraria se le quería poner la sumativa. ¡Claro! ¡Horrible! Los manda a los alumnos al muere. Cápsula digital número 7, verla de nuevo. No, número 1000, número 1000, Gaby, porque te digo la verdad, es lo que le decía Anita, yo ya no sé qué cápsula, yo vi todo, pero por eso hice mis apuntes, saqué mis apuntes de las cápsulas y chao. Ok, listo, entonces, ¿cuándo debe planificarla? Al inicio de la secuencia didáctica, si quieren esto después se los pongo así, las palabras claves, en negrita, bueno, después se lo hago antes de mandárselo. Durante el proceso de Al revés, enseñanza, la Ele. formativa. Usarla en cualquier Quedó momento de sumativa. diagnóstica formativa. Ay, qué pelotuda, no es que estoy. Bueno, para eso los Lo quiere hacer desaprobársele. No, les juro que no. Si no, no lo hubiese compartido. Si no les sirve a todos, no lo comparto. Durante el proceso de enseñanza y luego haber compartido los contenidos, averiguar qué es lo que todavía no se entendió, esto, Sí. o sea, esto es lo que el objetivo, Sí. y al final de la secuencia didáctica, final del proceso de enseñanza sistemática, el alumno debe tener un tiempo para prepararse y finalizar el proceso. Esto no sé por qué lo agregué, porque capaz que me servía a mí, pero no sé si a Estaba ustedes. lindo en cuanto al momento. Estaba bien, está bien. En Ok. el llamado anterior, el problema con el momento era ese. Era que no había suficiente tiempo dado a los alumnos. Gaby, Sí, yo vuelvo a tener una duda ahora otra dale. vez. ¿Por qué la puede usar en cualquier momento la diagnóstica si en realidad corresponde al inicio de la secuencia didáctica? Eso es lo que no me queda claro. Bien. A ver, porque excepto la sumativa, que como la sumativa termina en una calificación, yo no puedo usarla sin avisar. Entonces ahí hay un límite. Por eso es no en cualquier momento. En realidad, si yo estoy parada en el modelo de evaluación centrado en el proceso de aprendizaje del alumno, yo tengo que usar la función que el proceso del aprendizaje del alumno me pide. Si cuando yo estoy, por ejemplo, me pasa un montón de veces que ustedes me hacen preguntas y yo me doy cuenta que lo que ustedes me preguntan es porque hay algo que desde el inicio lo arrancaron mal, lo agarraron mal. Por ejemplo, la función diagnóstica, porque sistemáticamente la función diagnóstica la asocian a ese diagnóstico que les tomaban a ustedes